Shalom Alejem, remanente de Israel. Hoy vamos a iniciar este ciclo de enseñanzas de la Torá. Hoy vamos a ver el capítulo 1 de Bereshit o Génesis, donde se encuentran pues los mandatos creacionales, las leyes creacionales, los estatutos creacionales del Abba, las instrucciones que el Abba daba a la creación. Y, y por qué no, allí también vamos a mirar el simbolismo profético de Mashiach en la Torah. Y antes de iniciar Génesis, veamos qué dice el libro de Job, capítulo 28, versículo 25 y 26. Nos dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Vemos aquí en este versículo que el viento tiene un peso y las aguas están puestas por medida. Es decir, que el viento, ¿verdad? Según la ciencia, como dice, está compuesto de tales cosas. Vemos que aquí, ya en el libro de Job, en la palabra del abacados, ya estaba estipulado aquello. Y en el versículo 26 nos dice, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Y aquí, en este versículo, hay dos palabras claves. Ley, que si lo revisamos en el hebreo, allí está la palabra hud, que significa estatutos, estatuto. Entonces, dice que el Padre Celestial dio estatuto ¿a qué? A la lluvia. Y camino es otra palabra clave que hay allí en este versículo. Camino es la palabra hebrea deret, ¿sí? Deret, que también tiene relación con la Torá, porque la Torá es la que nos guía, ¿sí? Entonces, el Padre, como vemos, dio instrucciones, dio estatutos aún a la creación. Y nosotros también somos creación de Él. Por eso es que tenemos unas instrucciones donde está su voz, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. Y vamos también al libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 35 y 36. Nos dice, así ha dicho Yahvé, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Yahvé de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Yahvé, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Y aquí, en estos dos versículos, vemos la palabra leyes. Si lo revisamos en el hebreo, allí está la palabra jukim, que es el plural de juk, estatutos. Entonces dice que Yahvé, Yahvé dio estatutos a la luna, a las estrellas, para que fueran luz en la noche, ¿sí?
Y dice que si faltaran estas leyes, estos estatutos, ciertamente allí faltaría la descendencia de Israel. Y sabemos que estas leyes son, como dice el mundo, ¿verdad? Universales, no van a cesar. Entonces, tanto la luna como el sol, como las estrellas, tienen unos estatutos que cumplir. Y veamos allí mismo en el libro, en el libro de Jeremías, en el capítulo 5, versículo 22. Y nos dice, a mí no me temeréis, dice Yahvé, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Y en este versículo vemos cómo se nos explica, se nos dice que Yahvé es quien ha puesto límites, límites a las aguas, límites a la creación, al igual que nosotros. Y como vemos en estos versículos, Yahvé es el que ordenó, es el que estableció estatutos, reglas, normas para la creación, ¿sí? Y ahora sí, vámonos a Bereshit, a Génesis. Nos dice el versículo 1 al 3. Bueno, en el versículo 1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En principio, si revisamos en el hebreo, allí está la palabra Bereshit. Y Bereshit, pues comienza con la letra Bet, ¿sí? Y es en principio. Esto no es en principio no es una marca de tiempo, ¿sí? Esta fue lo que estaba antes de que todo se cree, de que todo se vea, por decirlo así, y estaba manifestado en la eternidad, el Olam Abba, ¿sí? Eso es lo que se iba a manifestar en el mundo natural. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de las aguas. Versículo 3 nos dice, y dijo Elohim, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena. Y separó Elohim la luz de las tinieblas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esta luz? ¿Cuál es la luz que se establece? Esta luz que habla aquí no es la luz, la energía eléctrica que tenemos ahora. No, esta luz procede de la palabra del abacado, porque dice, dijo Elohim, sea la luz. Procede de su palabra, de su dabar, del, del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque aquí, como vemos, aún no estaba puesta la lumbrera mayor, no estaba puesto el sol. Recordemos que el dabar, la palabra, es materia.
No son simples palabras, no, es materia. Y la luz que estaba aquí estableciéndose también era la enseñanza, la predicación del Evangelio. Y para ello vamos a ver en, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que nos dice: por la emuná entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, nos está hablando de que todo lo que vemos fue creado por la Dabar, por la palabra del Altísimo. Todo esto que vemos procede del mundo espiritual. Todo esto lo podemos atraer a través de qué? Todo lo que existe en el mundo espiritual, todo lo que no vemos, lo podemos traer a través de la palabra profética, de la intercesión, ¿sí? Aún cuando estamos en tiempos de estrechez, ¿qué nos dio el Padre diferente a los demás seres vivientes? La palabra, ¿sí? La palabra. ¿Para qué? Para que podamos establecer lo que está creado en el mundo espiritual se haga visible. Y vamos a ver qué nos dice Salmos 33. Salmos 33, 6. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, todo fue hecho por la dabar del abacados. Y aquí podemos entender que lo que hablaba era espíritu, que no era natural aún, no era visible, pero se establecía, se hacía visible mediante su palabra. Y aquí también podemos decir que nosotros tenemos que cuidar nuestro hablar. Yeshua dijo, el Hijo del Altísimo dijo que las palabras que él hablaba eran espíritu y vida. Y ahora preguntemos, ¿qué es lo que estamos hablando nosotros? ¿Será que estamos hablando palabras de vida o será que estamos hablando palabras que traen muerte? Y decíamos que esta luz que se estableció en el primer día es también la enseñanza. Veamos ello en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Vemos aquí que la enseñanza es esa luz que alumbraba en el principio. En principio se estaba estableciendo, como decíamos, la enseñanza, la luz. ¿La enseñanza de qué? Del Evangelio, la predicación del Evangelio.
Y en el primer día, como vemos, se creó la luz. Sí, pero veamos la sombra profética del Mashiach en este primer día, ¿sí? Y para ello vamos a el pacto renovado, al libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 12. 8:12 nos dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, vemos que cuando el Creador dijo, haya luz, ¿qué dice Génesis? O Bereshit, hubo luz. Y esa luz es la luz de Mashiach. También la luz de la enseñanza, como decíamos, de la enseñanza de la escritura. ¿Por qué? Porque como leímos en Proverbios 6:23, ¿verdad? Nos dice que era la luz de la enseñanza, ¿sí? Y Yeshua, pues acá nos estaba diciendo, yo soy la luz, pero vemos que en Proverbios dice, la enseñanza de la Torá es luz, trae luz también. Él es la Torá, Él es la Torá viviente. ¿Sí? Y veamos también cuando Él inició su ministerio, cuando Yeshua inició su ministerio, ¿qué dijo? Eso lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo del 16 al 18. Nos dice, cuando, del 16 al 18, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les voy a leer el 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. ¿Dónde estaba Yeshua? En un pueblo asentado en tinieblas. Así lo dice. Donde había asentada una sombra de muerte. Allí es que resplandeció la luz. ¿La luz de qué? De la enseñanza, ¿sí? La enseñanza que trajo Mashiach es realmente esa luz que viene a abrir los ojos de todos aquellos que escuchan su palabra, ¿sí? Y las palabras que él trajo, recuerde que él dijo, no son de él, sino las de su padre, ¿sí? Las de su padre. Esta luz es la luz de Mashiach. Y como hemos aprendido, Yeshua también es la palabra revelada, la palabra hecha carne. Podemos ver que desde el principio o en principio, en la semana de la creación,
en el primer día, veíamos allí la manifestación de Mashiach, de la luz, de la cual leímos en Juan 8, que él dijo, yo soy la luz, la revelación, la enseñanza de la palabra. Eso es lo que trae luz a nuestra vida, al igual que este pueblo del cual habla Mateo 4, que estaba sentado en tinieblas. La luz les resplandeció, la luz de la enseñanza. ¿De qué? De las instrucciones del abacados. Esa luz es la que viene a ordenar lo que estaba desordenado y vacío. Es lo que viene a traer vida. Es lo que viene a establecer un orden según lo que ha dicho el abacados. Es el evangelio del reino, pero visto desde las sendas antiguas, visto desde una perspectiva hebrea, no como nos la enseñó, ¿verdad? La hemos aprendido anteriormente, solamente desde los evangelios, desde el Nuevo Testamento. No, que la luz que resplandeció el primer día también pueda resplandecer hoy en su vida. Esa luz que trae vida, esa luz que es la enseñanza del abacados. Y pues en este primer día vemos que el Abba hace también una separación. ¿Separación de qué? De las tinieblas y de la luz. En este primer día operó el espíritu de sabiduría, por decirlo así, primer día. ¿Y por qué decimos que operó el primer día? Veamos Proverbios capítulo 8, versículos 22 al al 33. 23, veamos. Yahvé me poseía en principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, desde, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. ¿De qué habla este versículo, este capítulo? Pues de la sabiduría. Por eso decimos que la sabiduría estaba desde el principio, ¿sí?
Y veamos en Proverbios 3, versículo 19. Nos dice, Yahvé con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Vemos allí dos de las manifestaciones del Ruach del Padre, pero nos habla que con sabiduría fundó la tierra. ¿Eh? Y esto también lo podemos llevar viendo la sombra profética de los días de la creación en el primer día, en el primer milenio, porque recordemos que para el Padre un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Podemos decir que en este primer día, en este primer milenio, la sabiduría empezó a operar, porque la sabiduría es práctica. ¿Para hacer qué? Cosas, traer cosas del mundo espiritual al mundo natural. Y allí ejemplos tenemos en hombres que operaban bajo el espíritu de sabiduría. Uno de ellos es Bezalel. En él operaba el espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para que pudiera crear las cuestiones que iban a ser parte del Mishkan, del tabernáculo del Padre. Decimos que en este primer día también se separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Y recordemos que sucedió cuando el pueblo hebreo, cuando el pueblo israelita salió de Egipto, ¿sí? Salió de la oscuridad. ¿A dónde? A recibir luz. ¿Luz de qué? Del alabar del Padre, de sus estatutos, de sus mandamientos. Y volvamos a Bereshit. Esto es el primer día. Y nos dice, versículo 4, y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Vemos que aquí hay separación. Y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí podemos ver cómo el Abba establece el principio del día y nos dice que fue la tarde y la mañana un día. Acá nosotros en el mundo occidental, en el mundo como se ha establecido, los días empiezan a las 12 de la noche, otros empiezan a las 6 de la mañana. Sin embargo, vemos que la escritura nos dice que fue la tarde y la mañana un día. Nosotros, los hebreos, empezamos nuestro día al atardecer. Entonces, sigamos. ¿Qué sucedió en el segundo día? En el segundo día, pues, el versículo 6 al 8, veamos a ver qué nos dice. Luego dijo, al decir, habló. Luego dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim
a la expansión, cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. El día segundo. Entonces, vemos que desde el principio se está estableciendo separación, estableciéndose un cerco. Y esto también lo vino a hacer Yeshua. Vemos en este segundo día que separó las aguas de arriba y las aguas de abajo. Esto implica también la separación de los que andan conforme a la Torá y de los que andan conforme a la carne. Las aguas de arriba conforme a la Torá, las aguas de abajo conforme a la carne. ¿Sí? En este día vemos que Elohim puso límites de las aguas. Sí, al principio un solo continente que se fragmentó, sí, por el pecado del hombre. Por eso es importante que conozcamos la Torá. La Torá no solo para nosotros hombres, sino también para la creación. Estamos viendo esas instrucciones, esa Torá que el Padre está dando para la creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo debe de regirse en base a la instrucción del Padre, ¿sí? En base a lo que Él ha establecido. Cuando nosotros nos alineamos a la Torá del Padre, todo alrededor se va a alinear. Y como decíamos, para el Padre, un día es como 1000 años como un día. En este segundo día, podemos decir, proféticamente, el segundo milenio, se registra en las escrituras que el diluvio, para separar ¿qué? Las simientes que se había corrompido en pecado. En este día, en este milenio, operó el espíritu de inteligencia, el cual también vimos en Proverbios 3:19, ¿sí? Y este espíritu de inteligencia implica el saber discernir, el saber separar. Nos ayuda a que podamos organizar las cosas, a discernir lo que es bueno de lo que es malo, ¿sí? Con este espíritu de poder, de inteligencia, podremos realizar eh, las actividades que el Padre nos envía a hacer. Al igual que Noé estuvo de este Ruach para poder realizar la obra del arca, para poder ordenar a los animales, ¿sí? Vemos que mediante esa manifestación del Ruach del lava, él decidió creer al lava, ¿sí? Este Ruach nos sirve para tener discernimiento. ¿Discernimiento en qué? En si es trigo o es cizaña, entre lo que es profecía y lo que es adivinación. La inteligencia va unida con la sabiduría, como lo vimos en Proverbios 3, para poder separar, discernir y empezar a utilizar las cosas de manera adecuada. Y veamos en Jeremías 51, 51, Jeremías 51. Jeremías 51, versículo 15. Nos dice, Él es el que hizo la tierra con su poder y el que afirmó el mundo
con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Con su inteligencia extendió los cielos, ¿sí? Y eh, esto también podemos verlo eh, en que para poder extender los cielos es una separación, ¿sí? Veamos qué nos dice Job, Job capítulo 28. Job capítulo 28, versículo 28. 28 nos dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Adón es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y ahora preguntemos, ¿será que podemos discernir lo que es bueno de lo que es malo? ¿Será que nos hemos podido apartar del mal? ¿O será que aún estamos allí en, en tinieblas, en oscuridad, y que a veces pensamos que el mal es simplemente robar, matar? No, también es no seguir las instrucciones del abacados, las que están dadas en la Torá. Y veamos qué más nos dice Salmos 119, versículo 104. Nos dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Repito, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. De tus mandatos. No solamente son los 10 mandatos para los nuevos que están aquí, ¿verdad? No solamente son los 10 mandatos que encontramos en Éxodo 20. No, estamos viendo que desde el principio, desde Génesis, ya hay mandatos. Sí, estamos viendo los mandatos creacionales, pero también desde allí va a empezar a haber mandatos para el hombre desde el principio. Y si nos ponemos a preguntar, ¿qué representa la tierra y los cielos? Porque es que comenzó a separarse. Pues los cielos son la representación de los enseñadores de la palabra del abacados. Y la tierra, perdón, son los que escuchan la palabra del abacados. ¿Y por qué decimos esto? Veamos qué nos dice Daniel. Daniel, eh, Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo
todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí va. Los entendidos, los que operan bajo el espíritu de inteligencia, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, los entendidos brillarán con resplandor. Los que enseñan la justicia. ¿Qué es la justicia? Pues la Torá, donde se encuentran los mandatos del Abba. En este tercer milenio y segundo milenio, en este segundo día, pues está eh, proféticamente también relacionada con una de las Moed del Padre, que es panes sin levadura. En el primer día estaba relacionada con la Moed del Padre, con la fiesta del Padre, de Pascua o Pesach, como debe ser su nombre. ¿Y qué son las aguas? ¿Sí? Las aguas son simbolismo de la palabra de Yahvé. La tierra, como decíamos, son los que escuchan la palabra del abacado, sus instrucciones. Recuerde que nosotros provenimos de la tierra. Y ahora, ¿cómo es que aquí vamos a ver dónde está Mashiach? ¿Sí? Porque dice que en el segundo día ocurrió la separación del firmamento de las aguas. Algo que también pues vino a ser Mashiach, Yeshua, es que vino a traer separación, vino a dividir, ¿qué? Las simientes, vino a dividir, vino a separar lo cados, lo santo, lo apartado de lo que es profano, de lo que no estaba alineado, ¿sí? De lo que estaba en condición impuro. ¿Y dónde es que vemos eso? Vamos al pacto renovado, vamos a los escritos apostólicos, como debe ser su nombre, o como se lo conoce acá, el Nuevo Testamento. En Mateo, capítulo 10, versículo 34 al 36. 34 al 36. Y nos dice Yeshua, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, espada de la palabra. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, aquí vemos claramente cómo dice él que ha venido a traer, no ha venido a traer paz, sino separación. Eh, Vemos que así como ocurrió en el segundo día de la creación o en la semana de la creación, ¿sí? Que comenzó a verse esa separación primero de la luz de las tinieblas, las aguas del firmamento, ¿sí? Así también Yeshua, ¿sí? Vino a hacer lo mismo. Vemos aquí que tal cual ocurrió en la semana de la creación, hubo esa separación.
¿Cuándo? Cuando Yeshua comenzó a enseñar lo que era correcto de hacer con las escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que dentro de una misma casa podían haber padre e hijo, madre e hija, nuera y suegra que pensaran diferente, que no estuviesen de acuerdo con la palabra revelada que él traía. Y vemos que actualmente ocurre lo mismo. Dentro de una misma casa vemos cómo familias se dividen cuando la verdadera enseñanza, la enseñanza de la Torá, la enseñanza de la palabra revelada, comienza a hacer esa separación de lo que es consagrado, de lo que es apartado, y viene a ser esa división de lo que es caos, de lo que no es, de lo que es verdadero, de lo que no es verdadero. Así también que hoy usted pueda separar lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Sí? Y vamos a buscar esto de las aguas y el firmamento. Recordemos que en hebreo las palabras aguas es mayin, maíz, aguas, al cual, al cual también es parte de las palabras cielo, que cielo es shmaim, tienen la misma connotación. Y veamos qué nos dice Juan capítulo 7. Juan 7, 37 al 39. Nos dice, en el último y en el gran día de la fiesta de Sucot o tabernáculo. Después se puso en pie y alzó la voz, diciendo, eh, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que cree en mí, como dice la escritura, en los tiempos de Mashiach, de Yeshua, no había Nuevo Testamento. Allí lo que había era Torá, profetas y escrito, lo que se conoce acá como Antiguo Testamento, mal nombrado. Eso era lo que había. El Tanat, como es su nombre. Dice, vuelvo a repetir 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach del Padre, porque Yeshua no había sido glorificado. Y aquí claramente también vemos a Yeshua que está diciendo, vengan a mí todos aquellos que tengan sed. ¿Por qué? Porque Él es el que les iba a dar de beber de esas aguas totalmente diferentes, de esas aguas de arriba, de esas aguas que no da sed jamás, no de las aguas que vemos de manera literal, era de la revelación, de lo que Él iba a hablar, que es lo que está en la Torá, los profetas y los escritos. Veamos qué nos dice Juan 4. Juan 4, versículos 7 al 10.
aquí cuando estaba con lo, lo de la mujer samaritana, ¿sí? Cuando la mujer samaritana tuvo un encuentro con Yeshua. Nos dice, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar aguas y Yeshua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Elohim, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, vemos cómo Yeshua se manifiesta y se revela como el dador de agua de vida. Sigamos leyendo versículos 11 al 15. La mujer le dijo, Adón, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua de vida? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Adón, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí vemos cómo Yeshua se muestra como esa fuente de agua viva, esa fuente de agua que calma la sed, que quita esa sed natural que ya no volveremos a experimentar así tal cual. También se lee en el libro de Revelaciones, capítulo 22, versículo 17. Y ahora, allí donde usted está, usted quiere beber de esas aguas que da Yeshua. Decíamos, esas aguas también representan la Torá, representan las palabras de Yahvé, las palabras, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, todo ese conjunto de instrucciones que encontramos en la Torá y también su voz. ¿O será que queremos ser como el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías? Veamos, Jeremías capítulo 2, versículos 13. Nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿será que estamos cavando esas cisternas rotas? ¿O será que estamos tomando de esa fuente de vida, de esas aguas vivas, de esas aguas que no da sed jamás? ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos? Al igual que la samaritana,
¿O será que estamos como el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías, que hoy podamos también hacer esa separación en nuestra vida, lo que es apartado por el Abba, lo que es agradable para el Abba, de lo que no es agradable para él? Y en Revelaciones o Apocalipsis, capítulos 22, versículos 17, dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Hasta aquí vamos, día 2, ¿sí? Día 2. Ahora volvamos a Bereshit para ver qué sucedió en el tercer día, aunque ya lo conocemos, pero ahora lo vamos a ver de otro punto de vista. Versículo 9, 9 a, veamos a ver, perdón, versículo 10. Bueno, desde el 9 vamos a leer para ver el contexto. Dijo pues Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Dijo pues, después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. El día tercero. Entonces, vemos que el mundo natural fue ordenado, las aguas, los mares y la tierra. ¿Sí? Esto de aquí, del tercer día, viéndolo proféticamente, se relaciona con el cruce del Mar Rojo, del Mar de los Juncos, del pueblo de Israel, porque ahí va a ser ordenado. Y la convocatoria que está relacionado proféticamente a esta tercer día, este tercer milenio, es las primicias, el nuevo nacimiento, la resurrección de Yeshua. Y vemos cómo el Padre iba a determinar lo que iba a ser también la alimentación para el hombre. ¿Por qué? Porque hasta el día 2 vemos que separó las aguas. Y vemos cómo en el versículo 9 él habla y dice que se junten las aguas que están abajo de los cielos en un lugar y que se descubra lo seco. Estaba haciendo, formando lo que iba a ser propicio para que sea el lugar donde se produzca la hierba, los árboles, ¿sí?
aunque todo procede de las aguas, vemos que el agua le da un espacio para los árboles, para la hierba, aquellos que tienen semilla, ¿sí? Y vemos cómo iba estableciendo límites, separación y poniendo un orden. Y aquí, como decíamos, va a comenzar a determinar lo que iba a ser la alimentación para el hombre, ¿sí? Eh, Proféticamente, ¿qué representan los árboles y las hierbas? Los árboles, si buscamos en Salmo 1, vemos cómo nosotros somos comparados como árboles, ¿verdad? Que podemos estar junto a las corrientes de agua, ¿sí? O podemos ser esos que no dan fruto, pero de nosotros depende qué tipo de árboles queremos ser. También las hierbas. Hay unas hierbas que dan semilla, dice, hierba verde y hierba que dé semilla. Las otras hierbas son arrojadas al fuego, dice los escritos apostólicos. Y como decía, aquí también se establece lo que iba a alimentar al hombre. Sí, al principio el hombre solo comía vegetales y, y como crecía y se sucedía, pues esto, toda la congregación era que sustentaba, ¿verdad?, al hombre. Y la creación, pues vemos aquí que era sustentada por la palabra del abacados. ¿Por qué? Porque vemos que en el tercer día el Abba creó, sí, los árboles y las hierbas, pero aún no había el sol, no había la luna, no habían las estrellas. ¿Cómo eran sustentadas? Sí, en ciencias naturales nos enseñan que necesitan las plantas el sol para que se dé el proceso de fotosíntesis y puedan producir. Entonces, eso es para que nosotros también veamos que dependemos de qué, de la palabra del abacados, ¿sí? Del Padre, de las instrucciones, de su voz, de lo que Él hable. Y también aquí hay algo importante que nos habla, versículo 11, que debían de dar árboles que den frutos según su género. Es decir, que no se mezclaran las semillas, que no podía haber lo que ahora quieren hacer, lo que hay, cosas transgénicas, cosas modificadas, ¿verdad? Aquí el ABA estaba estableciendo leyes genéticas de los vegetales, ¿sí? Ninguna especie evoluciona a otra especie. No, todo es de acuerdo, como vemos aquí, a la semilla. En hebreo es cera, la palabra cera, simiente, semilla. Todo se debe de reproducir de acuerdo a la semilla, de acuerdo a la Torá dada por a la vegetación, ¿sí? A la vegetación. Aquí le estaba diciendo el Padre una orden que se iban a reproducir según su semilla y según su género, ¿sí? Es decir, no habían mezclas de semilla. Y esto, pues, es sombra profética del yugo que no debe haber, que no debe ser desigual, ¿sí? No debe haber yugo desigual. Y vemos también que todo tiene su origen en la palabra del Abba. Nada nació de la nada.
Todo lo visible es lo que nació de lo que no vemos, pero ¿a través de qué? A través de la palabra del abacados, ¿sí? A través de la palabra acá, del abacados, que da vida. Y veamos qué nos dice Hebreos 6, versículo 7 y 8. Nos dice, y cayeron, perdón, versículos 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Ahí está. Entonces, la tierra es la que recibe la lluvia y es la que produce hierba verde, como lo leíamos en Bereshit. Estas hierbas verdes son los creyentes que escuchan y ponen por obra la palabra del abacados. La tierra que escucha y no pone por obra es la que produce cardos y espinas. Entonces, ¿qué tipo de tierra somos? La que está produciendo hierba verde, la que está dando frutos, o aquella que produce cardos y espinas. La vegetación, como vemos, de este tercer día, hace alusión a los creyentes que beben las aguas de arriba, beben las aguas de la lluvia y beben también las de abajo. Entonces, ¿qué tipo de creyentes somos? ¿Sí? Veamos en Lucas la parábola que conocemos, porque decimos que los creyentes estamos semejados a eso. Lucas capítulo 8. Lucas 8. 8 del 4 al 15. Dice, juntándose una multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y los discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros no, os he dado conocer los misterios del reino de Elohim, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Será que estamos siendo discípulos o será que estamos siendo la multitud?
11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Elohim, de Yahvé, de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene Hasatán y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, vemos aquí, tercer día, que separó las aguas de abajo, ¿verdad? Y pudo establecerse un lugar seco. La tierra donde cae la semilla debe ser una tierra fértil. La semilla es la palabra del abacados. La tierra fértil es la que escucha la palabra, la retiene en su corazón y la pone por obra y da fruto porque produce como los árboles, ¿verdad? Frutos. ¿Cuáles frutos? ¿Las manzanas, las peras? No, los frutos que están en Gálatas 5, 22 y 23. Esa semilla, esa cera, es la esperma del haba. ¿Cómo estamos como tierra? ¿Cuál de estos 4 tipos de tierra somos? ¿O qué tipo de árboles somos? Los árboles representan a los hombres. Los que dan buen fruto, a los hombres justos, que tienen autoridad, tal cual Salmos 1 del 1 al 6. Aquel que medita en la Torá, ¿sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿De cuáles agua? De las de arriba. En Isaías 61, 63 también nos habla de los robles de justicia, de los plantíos de Yahvé, es decir, hombres y mujeres que guardan Torá, dando frutos dignos de arrepentimiento. Y este tercer milenio, tercer día, se representa la separación de aquellos que no quieren, no querían multiplicarse. ¿Quiénes? Los de la Torre de Babel, pues dio origen a las diferentes culturas, dispersos en las naciones. Eso lo veremos en Génesis 11. Veremos también cómo Sem fue separado, fue llamado por la palabra del Padre. En este milenio, pues también Abraham se separa. ¿De qué? De las aguas babilónicas. En este milenio, pues opera el espíritu de consejo, que se nutre ¿de dónde? De las aguas de arriba. ¿Sí? Un árbol, pues es sinónimo de vida, en especial el almendro, que es el primero en florecer. Y, y aquí entonces, ¿dónde entra Mashiach? Aparte de la parábola que vimos. ¿Sí? En este día tercero también vemos la manifestación de Mashiach, ¿sí?
hay sombra profética. Allí habían las plantas, ¿verdad? Crecieron árboles. Y veamos qué nos dice Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Nos dice, yo soy la vid. ¿Quién? Yeshua. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermoso. Vemos aquí cómo Yeshua también nos dice que Él es la vid, un árbol, ¿sí? Que lleva frutos, sí, pero que nosotros formamos parte de ese árbol y que nosotros somos esas ramas de ese árbol que debemos estar pegados, unidos a Él. Solamente así es que podremos dar los frutos en abundancia, los frutos de Gálatas 5, ¿sí? Entonces, vemos también cómo en el día tercero, ¿sí? Nos habla proféticamente de uno y recordemos que igualmente se habla en el libro de los Salmos, como vimos, en Jeremías 18, que también lo refuerza, toma el Salmo 1, que somos bienaventurados, los hombres que no andamos en consejos de malos, sino que somos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y que da su fruto a su tiempo, ¿sí? Entonces, vemos aquí el símbolo, la similitud, la comparación, la analogía que hay entre árboles y hombre. Y aquí en Juan 15 vemos cómo Yeshua nos dice que Él es la vid y nosotros las ramas. Es decir, sí hay sombra profética de Mashiach en el día tercero. Y veamos qué nos dice Hebreos capítulo 6, versículo 7. Ah, que ya lo leímos en antes, ¿verdad? Que la tierra, porque la tierra que bebe la lluvia, ¿sí? Que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición Elohim. Y este es un texto que nos refuerza acerca de esto de la lluvia, de la que cae en la tierra y que debemos también germinar, llevar ese fruto para obtener las bendiciones de Elohim. Sin fruto no somos nada. Pegados a Mashiach no damos fruto, no somos nada. Y ahora analicemos. Vamos a quedar hasta aquí porque es bastante lo del día cuarto, quinto y sexto. Entonces, eh, hasta aquí podemos ver que el Padre comenzó a ordenar, comenzó a separar, así también que nosotros podamos separar que esos rúas que operaron en el día 1, en el día 2, en el día 3, puedan venir sobre su pueblo, Israel, sobre su remanente, para que con sabiduría e inteligencia podamos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, dónde estamos, qué queremos ser. ¿Queremos ser esa hierba que es quemada o queremos ser esos árboles de justicia? ¿Queremos ser esos enseñadores de la verdad de la vacadas que permanece y brilla a perpetua eternidad? ¿O queremos ser esas nubes errantes
que podamos también ver la luz que resplandece aún desde el principio, que es la enseñanza, que es lo que trajo Mashiach, que hoy lo podamos ver de manera diferente y podamos ser sus discípulos. Shalom Alejem.